Gracias por acompañarnos aquí en Contexto. En este primer bloque analizamos parte de lo que son los hechos noticiosos, electorales, políticos, tomando en cuenta la esencia de este programa. Pero no podemos dejar de pasar por alto la situación que enfrenta Haití. Y la crisis de Haití es cada vez peor, cada vez es más desbordante, cada vez es más sangrienta, cada vez es más dolorosa y lo peor, cada vez existen o se vislumbran menos soluciones al problema. Mírenlo ahí, Sebas Bacú, uno de los líderes de las bandas criminales que tienen, hay que decirlo, tienen el control de Haití. Más de 200 bandas que operan ya como una federación de bandas y controlan los principales puntos del vecino país. Haití, que enfrenta una crisis política porque hay una especie de vacío presidencial, de vacío político, porque ya el presidente o el primer ministro, las autoridades que fueron escogidas, se le venció el plazo. Cada grupo, cada partido político realmente dicen, muchos de los partidos políticos son parte incluso de esa estructura criminal que existe en Haití y sirve hasta de sustento económico para los partidos en Haití. Vamos a ver esta historia de Skyline Alcántara sobre las bandas en Haití. Cada vez es mayor el compromiso de la comunidad internacional en apoyo a la paz en Haití. En un viaje por Kenia, este país africano prometió el primer ministro Ariel Henry y el envío de un contingente de 1000 agentes. Pero también Benín, Antigua y Barbuda, Jamaica, Bahamas y otros países formaron parte de esta misión que encabezaría Kenia, con un aporte financiero de $200 millones. Desde las Naciones Unidas y Estados Unidos se insiste en la pacificación del pueblo haitiano y la convocatoria de elecciones, compromiso asumido por Ariel Henry en una cumbre de la Comunidad del Caribe CARICOM en Guyana. Pero las nuevas autoridades, según Henry, podrían ser escogidas a partir de septiembre del 2025. En tanto que las bandas armadas han decidido unificar sus fuerzas para que Ariel Henry deje el poder. Durante el fin de semana, los grupos armados que controlan el 90% de Puerto Príncipe irrumpieron en la penitenciaria y permitieron la huida de una cantidad indeterminada de presos. Se ha informado que en las cárceles de Haití se viven las condiciones inhumanas y esta situación la padecen los mercenarios colombianos que participaron en la muerte del presidente Jovenel Moïse y líderes de bandas armadas. Se estima que 3.597 presos lograron escapar por causa de una intervención armada de las bandas en una prisión civil en Puerto Príncipe, mientras que 15 reclusos habían sido asesinados. Se atribuye que las pandillas en Haití asesinaron a 4.700 ciudadanos en 2023. Se reportaron 1.698 heridos y 2.490 secuestrados. Skyline Alcántara. Bueno, esa es una situación que el propio gobierno, el presidente Luis Abinader, le ha estado dando seguimiento. Por eso este jueves convocó a el Consejo de Seguridad para pasar revista y ver cada hecho que se va a adoptar, cuáles medidas se van a tomar en los más de 300 kilómetros de frontera que existe entre República Dominicana y Haití. Hay que tomar en cuenta que el éxodo, cuando pasan situaciones como esa, aumenta el éxodo, la gente, y ahí viene un aspecto humano, corre a la miseria de Haití, pero ahora también a la violencia. Pero la realidad es que cuando ocurren hechos como lo que sucedieron durante el fin de semana en Haití, donde los enfrentamientos entre policías y las bandas
delincuentes se intensificaron, donde se asaltó la principal cárcel, principal sistema penitenciario de Haití, donde más de 3.600 presos, una gran parte de ellos delincuentes temidos, están en las calles. La situación es para preocuparse. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Carlos Bueno desde la frontera norte por Dajabón para que nos describa cuál es la situación que ha imperado este lunes. Gracias. Efectivamente, tal y como ustedes acaban de adelantar, luego de que en la capital de Haití, Puerto Príncipe, se han escapado una cantidad de presos que guardaban prisión en cárceles de ese país. Aquí de este lado dominicano reina la calma. Las autoridades, tanto del CEFRON como del Ejército, mantienen todo en completa seguridad de este lado dominicano, con mira de evitar cualquier tipo de eventualidad que se pueda presentar. Sin embargo, el mercado fronterizo, con altas y bajas, se realiza este lunes aquí en la frontera. El CESFRON, Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, y el Ejército y organismos de inteligencia pues han redoblado la vigilancia, pero todo está fluyendo de manera normal. Lógicamente no vamos a esperar una gran cantidad de comerciantes ni compradores haitianos, pero esa es la situación que estamos viviendo debido a lo que está pasando en territorio haitiano. Algunos comerciantes dominicanos entrevistados por nosotros esperan que a raíz de que vayan marchando las horas, pues se pueda dinamizar lo que es la economía por esta parte de la frontera. Pero que la mayoría está en la calle y han muerto muchos policías. Ya no se sabe qué es lo que hay que hacer ya, porque ya estamos cansados de ver tanta gente muerta. Nosotros hemos sugerido a las autoridades más o menos que tomen medidas trágicas con los hombres, pero con las mujeres no, porque las mujeres no se han salido de la cárcel, son más vulnerables. Entonces, yo lo que entiendo es que las mujeres deben dejarla pasar y chequear bien los hombres para seguridad nacional. Y aparentemente lo están haciendo. El mercado medio tímido, pero el comercio, y nosotros entendamos que se dejan pasar las mujeres haitianas de manera fluida y a los hombres le aplican las medidas que ha tomado el gobierno, porque fue un hombre que se fugaron en Haití, la cosa va a ir tomando su normalidad al paso. En Dajabón, en cámaras. Bueno, gracias a Carlos por ese reporte. En la situación de Haití, no solamente le da seguimiento a República Dominicana porque somos su vecino, Estados Unidos también ha expresado su preocupación por la situación de crisis de Haití. En un documento emitido en la Casa Blanca señala que estamos vigilando con gran preocupación el rápido deterioro de la situación de seguridad en Haití, dijo a la prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Así que esa preocupación también debe ir enmarcada y encaminada en los esfuerzos para que se acelere el paso para que las tropas de las Naciones Unidas, especialmente de Kenia, que deben llegar a Haití, lo hagan lo más rápido posible. Siguiendo en la frontera, ahora vámonos a la región sur, a la frontera sur, en Pedernales. Vamos a ver cuál es la situación que impera o ha imperado en Pedernales. Saludos, muchísimas gracias. Así es. El diario Gillo Pois asegura que fueron 3.800 reclusos los que fueron liberados por la banda armada. Por esta zona se encuentra el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, en una supervisión para ver cómo se encuentra este punto fronterizo. Pero las instrucciones de nuestros superiores nos indicaron los controles que debíamos implementar para evitar cualquier tipo de trasiego de la situación, de la problemática y los fugados que hay de la cárcel de Haití. Bueno, el control migratorio está completamente controlado. Estamos haciendo lo que se dice un sedazo
con la población vecina que tenemos aquí, con Azapitre, que es la población más cercana que tenemos. Estamos procediendo a tomarle sus huellas, los datos biométricos y tener los controles necesarios, los controles que exige el Estado Dominicano. Podemos observar que hoy se lleva a cabo el comercio doméstico comercial entre Azapitre y Pedernales. Ciudadanos consultados consideran que el mercado binacional no se debió realizar en el día de hoy para evitar que los fugados no pasen hacia territorio dominicano. Bueno, entendemos que por la medida de precaución no debió realizarse el mercado binacional, a pesar de la situación que está pasando en el vecino país haitiano. Entendemos que debemos tomar todas las medidas de precaución para que no se pueda producir algún percance con esa situación del vecino país. El mercado binacional debió suspenderse por razones de seguridad. Haití está envuelto en una descomposición muy peligrosa y si nosotros aquí de este lado no nos ponemos de acuerdo, vamos a enfrentar situaciones muy penosas para el futuro. El mercado no debió darse el día de hoy. La frontera se encuentra militarizada ante cualquier eventualidad que pueda pasar. Esa es toda la información que tengo ahora. Retorno con ustedes al set de noticias. Bueno, gracias a Domingo. Esa es las situaciones en Dajabón y Pedernales, dos puntos distintos de la larga frontera entre República Dominicana y Haití. También nosotros tenemos frontera, cercanía por el Carrizal, eso es en la provincia Elías Piña. Veamos lo que ha sucedido en Elías Piña. Así es, las autoridades dominicanas han dispuesto el reforzamiento de seguridad aquí en la frontera y todo se ve casi con normalidad en ese sentido, pero se nota una baja asistencia de haitianos, quienes de manera habitual, lunes y viernes, cruzan a participar en el intercambio comercial en esta parte. Déjame decirte, el gobierno de Haití que no sirve, por eso tuve lo que está pasando en Haití, el gobierno que no sirve. Está feo, allá va a estar bloqueado con bandidos. Como pueden apreciar, aquí se ve una cantidad considerada de vehículos haitianos, los cuales están desde ayer parados en espera para poder retornar a territorio haitiano, ya que deben agotar los procedimientos establecidos por República Dominicana. Bueno, el mercado flojo por la situación que se está dando. Esa penitenciaría que rompieron en Haití, donde hay 4.500 reos en la calle. La preocupación que tiene aquí en Dominicana es que vayan a cruzar para acá. Entonces yo creo que las autoridades deben apretar bien la seguridad para que esos cacos calientes no crucen para acá. Haití, en Yapino yo vivo. Haití está feo porque dicen ellos de Balatá, en prisión que hay Puerto Príncipe. Toda esa gente, usted piensa que aquí será frontera. Es toda la información que tenemos desde el paso fronterizo. Regreso a los estudios. Bueno, esas son la realidad, esa es la realidad, la tensión, la situación que se vive en tres puntos distintos de la frontera entre República Dominicana y Haití. Y como bien señalábamos hace un rato, el presidente convocó al Consejo de Seguridad del país para valorar, evaluar y ver las acciones que hay que adoptar ante el recrudecimiento de la crisis política y la situación que impera en Haití. Y eso no solamente no nos preocupa a nosotros, también el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos ha expresado su preocupación por la situación. José Manuel Soto Jiménez, exsecretario de las Fuerzas Armadas y un veterano militar e historiador, conoce bien de esta situación, conoce bien la realidad de Haití, como militar y como historiador. Vamos a ver lo que él piensa de este nuevo capítulo de crisis en Haití.
Entrevistado en Ahora Super 7, el oficial retirado José Miguel Soto Jiménez dijo que la situación en Haití está peor que nunca. Indicó que el país está amenazado por la falta de autoridades en la nación haitiana. Que no es una amenaza militar, por la correlación de fuerzas militares, simplemente, sino que es la más grave amenaza que ha tenido jamás la República Dominicana. Soto Jiménez cuestionó la política migratoria que implementa el gobierno. Es más, la situación ahora, sin ser tremendista, es peor que cuando la invasión haitiana del 22. ¿Cómo? En los problemas, sobre todo, no solo cuantitativos, comenzando por lo más simple. Entiende Soto Jiménez que el presidente Luis Abinader utiliza el tema haitiano con fines electorales. Fíjate que se ha agotado totalmente el discurso del señor presidente Abinader cuando él habla, que a mí me luce ya exagerado, el amor que le tiene el presidente Abinader a Haití. Siempre clama en los foros internacionales para que ayuden a Haití. Naturalmente que usted tiene que imaginarse las razones del por qué, al menos que no haya otro discurso, un doble discurso. ¿Por qué razón? El exsecretario de las Fuerzas Armadas rechazó que en el actual gobierno haya independencia en la justicia. Franklin Puello. Bueno, ahí estaba Soto Jiménez, que es un experto en asuntos militares, también un historiador, y dice que el presidente toma eso también como bandera política. Pienso que no, pero cuando la situación se ha intensificado en Haití y el gobierno ha tomado acciones, siempre se dispara la popularidad del presidente. Y eso no es porque él lo quiera o no, sino porque hay todo un concepto en marketing político que se llama cerrar filas. Hay temas donde se levantan, si tú lo usaras como estrategia, porque todo el mundo debe estar de acuerdo con ese tema. Incluso si la situación de Haití aprieta y el gobierno toma algunas acciones fuertes, es difícil que la propia oposición, pese a ese análisis que hace Soto Jiménez, pueda enfrentar al presidente porque se ve como un tema antipatriótico. Así que es un tema que va a generar debate. Los diputados, mientras tanto, también ese tema, esa preocupación se siente en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, quienes entienden que es necesario que agilice, que avance todo el proceso de paz en Haití y que lleguen las fuerzas de las Naciones Unidas. Veamos. Gracias, buenas tardes. Según los legisladores, los dominicanos que están en Haití corren peligro, porque esa es una nación que está en una convulsión que no se sabe lo que va a pasar. Y los dominicanos, debido a la tensión que se vive en Haití, deben salir rápido para la República Dominicana. Los legisladores entienden que ya en Haití solo se espera lo peor ante el panorama que se vive en la actualidad. Por eso recomiendan el retiro de los dominicanos que están en esa nación, ya que por el estado de odio de parte de sectores haitianos corren peligro. Bueno, que el Estado Dominicano se ponga en eso, asuma la defensa y estén preparados para cualquier situación que se nos presente. Tenemos que estar preparados para lo peor que pueda surgir en Haití. Ya las bandas han sido organizadas como un contingente de derrocamiento del gobierno. En ese sentido nadie está seguro en Haití, mucho menos los funcionarios de la Cancillería Dominicana, que son blancos del objeto del odio que existe de una parte de los haitianos. Asimismo, el presidente del Senado y presidente de los camioneros dominicanos afirma que han instruido a sus miembros no entrar a territorio haitiano y otros legisladores llaman a la unidad. Nosotros hace años le hemos dicho a ellos que estamos intercambiando cargas en frontera para que los camioneros nuestros no entren al país. A todo aquel que se arriesga lo hace bajo su responsabilidad.
pero nosotros como institución le dimos instrucciones para que ningún camionero dominicano entre a Haití a llevar ni a retirar carga, sino que se haga el transfer de la carga en las diferentes fronteras. Este es un momento donde requiere de la unidad monolítica de todos los sectores sociales, políticos de nuestra nación, el empresariado, los diferentes líderes políticos de todos los partidos, acudir a una llamada, a una mesa de trabajo que permita definir posiciones unitarias en torno a la situación que obviamente estamos llamados a enfrentar. La situación de violencia se ha agudizado en Haití en las últimas 72 horas por la ocupación de la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, donde se escaparon 3.600 presos. Los legisladores entienden que ya Haití no tiene vuelta atrás, que ya lo que se necesita es una fuerza internacional entre esa nación para tratar de lograr la paz y que esa nación se pueda construir en base a situación sólida. Es todo lo que tenemos por el momento. Bueno, es una situación realmente difícil, hay que mantenerse dándole seguimiento. Las autoridades, como bien he dicho, están reunidas. Hay que tomar todas las medidas del lugar para evitar que por lo menos esos 3.000 y pico de delincuentes que fueron liberados de las cárceles de Haití no penetren a territorio dominicano. Nos vamos a la pausa, pero no se mueva porque cuando regresemos le tendremos mucho más contenido aquí en Contexto.